¿Qué hora es? En el reloj de Dios. O sea, que se ha llegado a un tiempo muy importante en el programa divino, en donde todas las profecías correspondientes al día posterior, al tiempo final, van a ser cumplidas en forma progresiva. El mismo Jesucristo habló del día postrero en San Juan, capítulo 6, versos 39 en adelante, diciendo así para todos los creyentes en Él. Capítulo 6, versos 39 en adelante de San Juan dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Estas son las ovejas que el Padre dio, para que las busque y les dé vida eterna, las cuales no se perderán. Para que no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y sigue el verso 40 diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Quién es el que dice Cristo que tendrá vida eterna? El que ve al Hijo, a Cristo, y cree en Él. Lo ve como su único y suficiente Salvador al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y lo recibe como Salvador, y Cristo le da vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene la vida, el que tiene a Cristo, a su Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, no tiene la vida. Primero de Juan, capítulo 5, versos 10 al 13. Y la buena noticia es que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Primero de Juan, capítulo 5, verso 13. Ahora sigue diciendo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quiénes son los que tienen la promesa y por consiguiente la fe y esperanza de una resurrección si mueren? Los creyentes en Cristo. ¿Y quiénes son los que tienen la fe y la esperanza en una transformación? Los que estén vivos en el día postrero, cuando ocurra la resurrección de los muertos. Los creyentes en Cristo que estén vivos son los que tienen la promesa de una transformación. Para ser todos inmortales, esa es la decisión del cuerpo por la cual clamamos a Dios cada día. Y es para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y por consiguiente ese es el tiempo, la hora divina, para también el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. No fue en el tiempo de los apóstoles, no fue en el tiempo en que comenzó el evangelio con los gentiles a través de San Pablo en Asia Menor, no fue en el tiempo de los diferentes mensajeros que Dios ha enviado, no fue en el tiempo del reverendo William Branham, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, porque todavía no estaban viviendo en el día postrero. Es para el día postrero, ese es el día, para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Y ese día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Como el sábado es el día posterior de la semana, el séptimo día, el día postrero o milenio postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá.
Y los 3 días postreros delante de Dios son el 5º, 6º y 7º milenio de Cristo hacia acá. Ahí tenemos ya identificado el día postrero en donde ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos. Pero no sabemos en qué año del día postrero. No sabemos en qué año del milenio postrero. Y tampoco sabemos en qué mes. Y tampoco sabemos ciertas cosas que todavía tienen que ser reveladas. Pero una cosa yo sé, que si mi cuerpo físico muere, seré resucitado, juntamente con los demás que serán resucitados. Y si permanezco vivo, seré transformado. ¿Y quién más piensa así? ¿Quién más lo cree? Cada uno de ustedes también. Porque es una promesa de parte de Dios, no solamente para mí, sino para todos los creyentes en Cristo. Y será a la final trompeta, o sea, al mensaje final de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo y para la raza humana, bajo la predicación del Evangelio del Reino, del cual Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado ese Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos viendo todo esto relacionado a la hora en el reloj de Dios. El reloj de Dios es de Israel, el pueblo hebreo. Por eso dice Cristo en San Marcos y en San Mateo, en San Marcos capítulo 13 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En esos días Jesucristo no sabía cuándo sería el día y la hora. Luego de resucitado, sí, sabía cuándo sería el día y la hora, porque en el cuerpo glorificado se saben todas las cosas. Ahora ven, también San Lucas nos habla de este evento tan importante que ha de suceder, y nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención, para los que estemos vivos, será nuestra transformación, la redención del cuerpo. Y para los que han muerto físicamente será la resurrección en cuerpos glorificados. Esa es la adopción, la redención del cuerpo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles.
La higuera es Israel y todos los árboles, las demás naciones. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y es en el tiempo del verano en donde se lleva a cabo la cosecha. Así la cosecha del trigo de los hijos y hijas de Dios se lleva a cabo el recogimiento de los escogidos de Dios. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Vean, el verano está cerca, nos habla de la cosecha y del reino de Dios que está cerca. Pues Cristo dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, o aquí en la tierra. San Mateo capítulo 6, versos 9 en adelante. La venida del reino de Dios será la restauración del reino de David y trono de David, donde el Mesías príncipe se sentará sobre el trono de David, porque es el heredero del trono y reino de David. Porque el reino de Dios en la tierra es el reino de David, y el trono de Dios en la tierra es el trono de David. Y en el cielo, pues el trono que está en el cielo, donde Dios está sentado, y donde Cristo, cuando resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios en el trono de Dios. Pero el trono de Cristo, el trono al cual Él es heredero, es el trono de David. Él está sentado en el trono del Padre, conforme a sus palabras de Apocalipsis capítulo 3, versos 20 al 21. Y dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ve? Jesucristo obtuvo la victoria en contra del diablo, en contra del infierno donde fue, y allá predicó a las almas o espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y luego, tomando las llaves del infierno y de la muerte, quitándoselas al diablo, salió del infierno, pasó por el paraíso donde estaba Abraham, Isaac, Jacob y todos esos santos del Antiguo Testamento, y resucitó con ellos. Y por eso, cuando Cristo se resucitó, muchos de los santos que habían resucitado aparecieron a muchos de sus familiares en la ciudad de Jerusalén. San Mateo capítulo 27, versos 51 en adelante. Y luego, cuando Cristo subió al cielo, luego de 40 días de estar con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó en el trono del Padre, donde ha estado por estos 2000 años, desde la muerte de Cristo y resurrección y ascensión de Cristo al cielo, hasta nuestro tiempo. Y convirtió el trono de Dios en un trono de misericordia, en un trono de intercesión,
donde Él está como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre por todos aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador. Pero cuando se complete el número de su iglesia, cuando se complete el número de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, habrá terminado su obra de intercesión y entonces Él se levantará del trono del Padre, del trono de intercesión, y reclamará el libro de la redención, el libro sellado con 7 sellos, el libro de la vida, y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, lo cual le corresponde a Él. Reclamará a todas las personas que Él con su sangre limpiado de todo pecado, y los resucitará si murieron, los resucitará en cuerpos eternos, y a los que estén vivos los transformará. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos glorificados, cuerpos eternos, cuerpos inmortales, para vivir jóvenes por toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad. Tan sencillo como eso es todo el programa divino para el día postrero. Él reclamará todo lo que le corresponde. Reclamará el reino y trono de David, luego de reclamar a todos los creyentes en Él y transformarlos. Y llevará la cena de la boda del Cordero a todos los creyentes en Él antes de la gran tribulación. Y mientras esté la humanidad pasando por el tiempo de juicio divino que caerá sobre la raza humana, los creyentes en Cristo, que formen la iglesia novia del Señor Jesucristo, estarán con Cristo en la casa del Padre Celestial, en la cena de las bodas del Cordero, y en donde habrá una bendición muy grande para todos los creyentes en Cristo. Es importante estar consciente de estas cosas para saber lo que estamos esperando conforme a las promesas divinas. Y todo esto corresponde al día postrero. Porque Él dijo, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, que ya llevaba 4 días de haber muerto, llega a Betania y le dice Marta de la siguiente manera, y lo vamos a leer para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 11, versos 17 en adelante de San Juan, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Recuerden, alguien tiene que quedarse en la casa, cuidando la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Ya Cristo había enseñado que Él va a resucitar a todos los creyentes en Él en el día postrero. Ya Marta tenía clara esa enseñanza, lo cual también debe tener claro todo creyente en Cristo, que la resurrección para los creyentes en Cristo que han muerto en nuestro tiempo y en edades pasadas es para el día postrero. Por lo tanto, hay que saber cuál es el día postrero. Y ya sabemos que es el milenio postrero de los 3 días postreros de Cristo hacia acá. 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Esos son los 3 días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son 3 milenios. La resurrección de Cristo fue también al 3er día. La resurrección de los muertos en Cristo será al 3er día delante de Dios. Por esa causa encontramos que el reverendo William Branham, hablando acerca de la parábola de las diferentes vigilias, señala esas vigilias como etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, y luego señala que la resurrección, el rapto será en la mañana del territorio donde sea el centro para comenzar o llevarse a cabo esa resurrección, como fue Jerusalén el centro donde se efectuó la resurrección. Ahora, en tipo y figura, la mañana del día postrero es o son los primeros años del 7º milenio, y por consiguiente no sabemos en qué momento será de esos, digamos, de los primeros 50 años, de los primeros 500 años del día postrero, del milenio 7º de Adán para acá o del milenio 3º de Cristo hacia acá. Y no vamos a sacar números ahora para no estar especulando, pero vean ustedes, la resurrección de Cristo fue en la mañana. Y también hay una resurrección para Israel, una resurrección espiritual, y luego una resurrección en cuanto a la entrada al reino del Mesías. Todo eso como nación también. Oseas capítulo 3, o capítulo 6, Oseas capítulo 6, versos 1 al 6. Y nos dice: el verso 15 también del capítulo 5 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. O sea que va a ser un tiempo de angustia para Israel,
en el cual van a buscar al Señor, a Dios, en la venida del Mesías, en el día postrero. Y capítulo 6, verso 1 en adelante dice, venid y volvamos a Jehová. Si fuera leyendo en una Biblia hebrea, se leería y volvamos al Señor, o volvamos a Elohim, o volvamos al Eterno, y así por el estilo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cura, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Ve? Una resurrección de Israel como nación. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Como el alba, ya eso es por la mañana. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, que estará la lluvia temprana y la lluvia tardía del Evangelio de la gracia y del Evangelio del reino, la lluvia de la enseñanza para conocer a Dios, conocer su plan y obtener esa resurrección espiritual y esa resurrección como nación en el reino del Mesías. Y en Malaquías capítulo 1 o capítulo 4, verso 2 dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. En la mañana es que nace el sol. Por lo tanto, todo indica que es para, digamos, los primeros 500 años del milenio postrero. Y podría ser los primeros 400 años, o los primeros 300 años, los primeros 200 años, o los primeros 100 años, o los primeros 50 años. O sea, que cuando ocurra la resurrección, ahí podremos marcar bien el año y el día también. Pero ya sabemos que es para el día posterior, porque Cristo mismo lo dijo, y así también lo creía Marta y todos los creyentes en Cristo del tiempo de Jesús y del tiempo de los apóstoles también. O sea que eso ya está en la Escritura. Ahora, la hora de su venida, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, cuando lo aplicamos a la hora delante de Dios, ya no es una hora de 60 minutos. Y eso también lo vamos a dejar quietecito ahí para no explicar mucho acerca de esa hora. Así como cuando tiran o envían un cohete con tripulantes a la luna o a algún lugar del espacio, los colocan en esa nave, en cierta parte. ¿En qué parte? En la parte del frente. Y luego que está todo listo, los cuales fueron entrenados para hacer ese viaje, todo eso es tipo y figura de Cristo y su iglesia, la cual ha sido entrenada
para ese viaje llamado el rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando llegue el tiempo de ser enviada a esa nave, ese cohete tripulado o con tripulantes para ir a otro lugar del espacio, comienzan a contarla en cuenta regresiva. 10, 9. No quiere decir que cada contaje de uno al otro tiene que durar los mismos segundos o minutos. Pueden detenerse en el contaje por algún problema y después continuar contando, o si ellos quieren comenzar de nuevo a contar, ya solo terminan ellos allá. Luego encontramos que siguen contando 8, 7, 6, 5, 4, 3, y el corazón de la gente, y sobre todo de los que van allí, comienza a funcionar más rápidamente, porque va en un viaje que no sabe si regresa. Y sus familiares también están muy nerviosos, porque está llegando el momento de la salida, cuanto más en el campo espiritual. 3, 2, 1, y ahí aparentemente se detiene todo, pero no. Y todavía no sale cuando dicen 1, pero cuando dicen 0, sale. El cohete con sus tripulantes rumbo al lugar para el cual fue destinado ese viaje. Elías, el profeta, viajó fuera del planeta en un carro de fuego. Así que los viajes espaciales, eso está en la Biblia. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Moisés murió, pero luego aparece con Jesús en el monte de la transfiguración y Elías al otro lado. O sea que estos viajes espaciales no es nuevo. Están en la Biblia y bien perfeccionados. Ángeles de Dios con carros de fuego aparecen en toda la Biblia, protegiendo al pueblo hebreo, protegiendo a la descendencia de Abraham, protegiendo a la descendencia de Abraham, protegiendo también a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, cada cierto tiempo en algunos países se ven esos carros de fuego que llaman platillos voladores o ovnis, los cuales son también ángeles investigadores de juicio, como fueron los ángeles Gabriel y Miguel y Elohim a visitar a Abraham, y después fueron a Sodoma, donde estaba Lot. Carros de fuego, platillos voladores, eso no es nuevo, eso desde el Génesis están apareciendo. Es el libro que contiene muchos carros de fuego, muchos platillos voladores que vienen
para bendición de los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los defiende. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ángel con su ejército celestial. Si algún pueblo de la tierra cree y tiene que creer en milagros, es Israel. Porque Israel es un milagro. E Israel en su tierra es un milagro divino. Un milagro que fue prometido que Dios llevaría a cabo. Hay huestes celestiales protegiendo a Israel. Y como comandante de esas huestes celestiales está el arcángel Miguel. El arcángel de Israel, del pueblo hebreo. El ángel guardián del pueblo hebreo. Cualquier nación quisiera tener un ángel guardián como el arcángel Miguel, con el ejército poderoso que él tiene. Por eso las victorias que ha tenido Israel. Lo mejor es hacer buena amistad con Israel. Dice Dios a Abraham, y eso viene para Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo hebreo: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Por lo tanto, bendiciendo a Israel, la promesa de parte de Dios es que la persona recibirá bendición, o la nación que bendiga a Israel y ayude a Israel recibirá bendición. Y la persona o nación que maldiga a Israel, que haga cosas en contra de Israel, será maldito. La persona, gobernante o nación que maldiga a Israel, que haga cosas en contra de Israel, tiene la sentencia de maldición de parte de Dios. Tan simple como eso está en la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante saber cuáles son las promesas divinas, estar al tanto y estar bien agarrados de Cristo nuestro Salvador y estar creyendo esas promesas para que se haga una realidad en nuestras vidas, se haga una realidad en la iglesia del Señor, se haga una realidad en favor de la iglesia y del pueblo hebreo. Y se haga una realidad del reino de Dios, el reino de Cristo, se haga una realidad en la tierra para bendición de Israel y de todas las naciones. Porque eso es lo único que trae la paz permanente a Israel y a todas las naciones. No es otra cosa. Podrán decir, pero si hay buenos tratados de paz. Pero también dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y no escaparán, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 11. Así es que es importante conocer las promesas divinas, conocer la palabra de Dios para saber en qué hora estamos viviendo en el reloj de Dios. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Estamos en la hora, el tiempo en que todas las promesas correspondientes al día postrero van a ser cumplidas. Estamos en el día postrero, conforme al calendario gregoriano, que señala que ya estamos en el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Estamos en el tiempo en que la trompeta final estará siendo escuchada por todos los creyentes en Cristo, y luego Israel también la escuchará. Con gran voz de trompeta Dios llamará a Israel.
Hay grandes promesas para la iglesia del Señor Jesucristo y también para el pueblo hebreo y para todas las naciones. Para la iglesia del Señor Jesucristo hay grandes promesas de parte de Dios. El reverendo William Branham fue transportado en una visión o sueño y vio cosas que estarán pasando en el día postrero en la iglesia del Señor Jesucristo. Vio también una gran carpa catedral y las cosas que estaban sucediendo en ese lugar, grandes bendiciones viniendo de parte de Cristo, de parte de Dios, para todos los creyentes en Cristo, en medio del cristianismo, sucediendo esta profecía, esta visión. Fue ya visto todo esto y tiene que ser materializado en medio del cristianismo para bendición del cristianismo. Ahí será donde Israel también va a ver al Mesías. Eso va a cumplirse en algún momento en la trayectoria del cristianismo. En algún lugar se va a cumplir esa visión. Y ahí vamos a entender el cumplimiento de esa visión, muchas cosas que todavía no hemos comprendido. Y va a subir en la fe de los cristianos, de los creyentes en Cristo, a un nivel en que serán preparados para todas las bendiciones que Dios tenga para el día postrero, para todos los creyentes en Cristo. Estamos esperando esas bendiciones. Por supuesto, la iglesia del Señor Jesucristo estará trabajando en todo lo que tenga que ver con el programa divino para el día postrero. ¿Qué hora es? En el reloj de Dios. Cuando aparezca esa señal, eso va a ser una señal grande para el cristianismo, para todos los creyentes en Cristo. El cumplimiento de esa visión, que será para grandes bendiciones de parte de Dios para todos los creyentes en Cristo, también para Israel y para todas las personas y todas las naciones. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Es más tarde de lo que la humanidad se imagina. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, aunque veamos tantos problemas en medio de la raza humana. En medio de la raza humana, en medio del reino de los gentiles, en medio de la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, hay muchos problemas. Pero en el programa divino hay grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo. Es el tiempo más glorioso de todos los tiempos para los creyentes en Cristo. Para la iglesia del Señor Jesucristo, este es el tiempo que podemos señalar como la edad o etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en la cuenta progresiva del programa divino se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 0. Ya en ese conteo ya se ha contado hasta el 7 y estamos en el 0, que también viene a ser
El número 8, la edad de oro, la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, esperando la venida del Señor, con los muertos siendo resucitados y los vivos siendo transformados para nuestra partida de esta tierra a la cena de la boda del Cordero con Cristo, a la casa y en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hora es? En el reloj de Dios.